Buenos días, jóvenes. Buen día, jóvenes. Bien, vamos a continuar con los ejercicios. Nos el número 27.
Dice, un automóvil de masa 5 kilogramos se encuentra a una altura de 3 metros. Se mueve a una velocidad de 2 metros por segundo. Su energía cinética es de, y nos da esas 5 opciones. Bien. ¿Alguien me puede decir qué fórmula vamos a usar para resolver esto? Un medio por masa por velocidad cuadrada. Energía cinética es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Bien. Aquí, ¿cuál es el tumbe, jóvenes? Altura. Altura. Si no leen bien la pregunta, ¿sí? Con esta altura pueden confundirse, o la idea es que se confundan y llevarlo a energía potencial, usar esos 3 metros. Esto es masa, gravedad por altura. Ahí está el tumbe, jóvenes. Bien. Entonces está sencillo, un medio de la masa, 5 kilogramos por la velocidad, 2 metros por segundo. Pero todo eso es al cuadrado. Energía cinética, un medio por 5 por 4. Está 2. Inciso B. Bien, de nuevo, el tumbe es este dato. Este dato, la altura, tiende a confundir al estudiante. Si duda en qué fórmula va a usar, o esta o esa, está frito. ¿De acuerdo? Mucho cuidado, joven. Y este sale 10. Bien. Ok. El número 28 dice, calcular el trabajo realizado cuando se aplica a un cuerpo una fuerza de 15 newtons, perpendicular al eje de desplazamiento cuando la distancia a recorrer es de 20 metros. Inciso A, Recordamos que trabajo es igual a fuerza por distancia. Objeto, el cual está realizando un trabajo, recorriendo una distancia de 20 metros y se le aplica una fuerza
perpendicular al eje de desplazamiento. ¿Qué significa que es perpendicular al eje de desplazamiento? Este es su eje de desplazamiento. ¿Qué significa que es perpendicular, jóvenes? Ángulo de 90 grados. Ángulo 90 grados. Quiere decir que la fuerza de 15 newton está siendo aplicado a un ángulo de 90 grados de su eje de desplazamiento. ¿Alguien me puede decir cuál es la del trabajo que está realizando? ¿Alguien me puede decir cuál es el trabajo que está realizando? Cero. Cero. Bien. El trabajo es cero. Cero joules. ¿Cuál es la palabra clave acá? Perpendicular. ¿De acuerdo? Esta fuerza no está realizando ningún trabajo. Así sean 20 metros. Pueden ser 100 o 1000 metros. Esta fuerza no está realizando ningún trabajo. Importante, jóvenes, que se acuerden de la parte teórica. Estamos en el número 28. Vamos al 29. Una teórica para despejar la mente. Inciso B. ¿Todos están de acuerdo con el inciso B? ¿Hay alguien que diga que es otra cosa, otro inciso?
Inciso B. No existe fricción. Bien. La número 31, jóvenes, dice, un móvil se desplaza sobre un plano liso con una fuerza de 15 newton, cuya masa es de 3 kilogramos y se aplica una fuerza contraria al movimiento de 6 newton. La aceleración del movimiento es, creo que este ya lo hicimos, suena. Bien. Acá recuerdo la segunda ley de Newton que dice fuerza es igual a masa por aceleración. Necesito encontrar la aceleración, tengo la masa y me da la fuerza. Despejo la aceleración va a ser igual a fuerza sobre masa. Bien. Pero tengo dos fuerzas. Una de 15 newton y otra contraria de 6 newton. La resta. Correcto, se resta. Entonces la aceleración sería igual. ¿Cuál sería la fuerza resultante entre estas dos? Entre estos dos vectores. 9. 9 newton. O 9 kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. Dividido la masa, 3 kilogramos. Entonces, la aceleración me va a dar 3 metros sobre segundo cuadrado. Inciso B. Bien. Aquí el tumbe, como les digo, es hacer la sumatoria de fuerzas en el eje X, 15 menos 6 newton. Sumatoria de fuerzas en X, 9. Recién con esto puedo ir y meter para encontrar aceleración. El pequeño tumbe es este. Bien, la siguiente dice, un móvil de masa 8 kilogramos se desplaza sobre un plano horizontal a una razón de 5 metros por segundo, sin fricción. Calcular el trabajo realizado para una distancia de 10 metros. Bien. Trabajo fuerza por distancia. Entre los datos
Tengo la masa de 8 kilogramos. Tengo la velocidad. Esto no es velocidad. Aquí le falta un cuadrado. Esto tendría que ser la aceleración, 5 metros por segundo cuadrado. Distancia, 10 metros. Para encontrar el trabajo, yo sé que la fuerza es igual a masa por aceleración por distancia. El trabajo va a ser igual a 8 kilogramos por 5 metros por segundo cuadrado por la distancia. 10 metros. Aquí no sé si está mal escrita la pregunta o directamente es un tumbezango. Bien. Seguimos con la pregunta 33. ¿Alguien que me ayude a leerla, por favor? Un móvil se desplaza a 30 newtons sobre un plano horizontal a razón de 5 metros sobre segundo al cuadrado sin fricción y una fuerza contraria al movimiento de 10 newtons. La masa del bloque es de... Bien, gracias. Fíjense que es muy similar al caso que ya hemos visto, ¿no? Por eso les digo, mientras más practiquen, se van a ir mecanizando. Dice, tengo un móvil que se desplaza 30 newtons sobre un plano horizontal. Su aceleración me dice que son 5 metros por segundo cuadrado. Y una fuerza contraria al movimiento de 10 newtons. Me preguntan, ¿la masa del bloque? Ok. Entonces, igual que en el caso anterior, yo debo hacer la sumatoria de fuerzas en X. ¿Sí? Las que van para, andate para allá, positiva, y las que van para allá, negativa. Sumatoria de fuerzas en X primero, entonces tengo 30 newtons, que está a favor, menos los 10 newtons. Sumatoria de fuerzas en X, 20 newtons. Recién con eso puedo ir y decir que la sumatoria de fuerzas en X son igual a la masa por la aceleración. Necesito encontrar la masa.
Entonces va a ser igual a la sumatoria de fuerzas en X sobre la aceleración. La masa va a ser igual a los 20 newton o 20 kilogramos por metro sobre segundo cuadrado dividido 5 metros sobre segundo cuadrado. Todo este término se va a ir y la masa me va a dar de 4 kilogramos. Sencillo, ¿no? Bien, fíjense que estas preguntas se están repitiendo 2 a 3 veces. ¿Qué quiere decir eso? De que hay una alta probabilidad de que a más de uno le toque por lo menos 2 preguntas de esta en el examen. Bien. Inciso C. Dice, una partícula se desplaza sobre un plano liso con una fuerza de 10 newton. Tiene una masa de 5 kilogramos. La aceleración del movimiento es igual. Fuerza es igual a masa por aceleración. La aceleración es igual a la fuerza sobre la masa. La aceleración va a ser de 10 newton sobre 5 kilogramos. La aceleración va a ser de 2 metros por segundo cuadrado. Inciso C. Bien. Bueno, el que dijo inciso A, chao. Bien. ¿Cómo resuelven esos jóvenes esa otra pregunta del número 35?
¿Cómo resuelven el número 35, jóvenes? Sería 80. Ya, ¿cómo llegaste a 80? Sacando la velocidad angular y multiplicándola por el tiempo. A ver. Velocidad angular. A ver, ¿quién estaba diciendo la fórmula? A ver. Hola. A ver, jóvenes, ¿qué fórmula se usa acá? Ahí lo mismo sería la velocidad esa igual a distancia sobre tiempo. Distancia angular. Distancia angular sobre el tiempo. ¿Ya? Me piden la distancia angular, ¿no? Velocidad angular sobre el tiempo. ¿Ok? Seguí, vas bien. A ver, es para todos, jóvenes. Multiplicando el tiempo. A ver, de nuevo. El tiempo no estaría multiplicando. ¿Cuál tiempo? En la fórmula. Por ejemplo, velocidad angular es igual a ángulo sobre tiempo. Si se lo pasa, no debería estar multiplicando. Yo podría decir, Ya. Está mal despejado, decís vos. Ok. Velocidad angular por el tiempo.
¿Sí está bien? ¿Sí? Ah, ok. Vamos, falta una formulita más jóvenes para vincular todo, porque si se fijan, yo lo que tengo acá es velocidad 8 metros por segundo. Esto es una velocidad lineal. Tengo el radio, que es de 0,4 metros. Tengo el tiempo de 4 segundos. Me están pidiendo la distancia angular. Yo podría decir algo. A ver, adelante. La distancia angular es igual a la longitud sobre radio. Yo encontraría la longitud, que sería igual a velocidad recta por el tiempo. Y luego de encontrar esa longitud, lo dividiría por el radio, como dice la fórmula. Ya, a ver, vos decís utilizar la forma. A ver si le entendí a su compañero. Su compañero nos decía que él puede hallar la longitud que va a recorrer la llanta. ¿Sí? Si esta es la llanta, en 4 segundos, él necesita hallar la distancia. Conoce la velocidad. Esa longitud va a ser igual a 8 metros por segundo por los 4 segundos. Eso es lo que decía, ¿no? Sí. Ok. Bien, ahora con esta distancia, ¿dónde introducís esta distancia? ¿Qué haces con esta distancia? La distancia, como en una fórmula decía, que distancia angular es igual a distancia sobre la radio. A ver, distancia angular era igual a la distancia sobre el radio. Así es. Ok. La longitud, distancia angular por el radio. Ya estaba despejado. Distancia angular, longitud sobre radio. Bien.
Entonces, distancia angular, 32 metros dividido 0,4 metros. Distancia angular. ¿Todos están de acuerdo? Inciso C. Sí, Bien. Tenemos la siguiente, muy parecida. Bien, dice, un móvil viaja uniformemente 40 metros en 5 segundos. Si el radio de sus llantas es 0,4 metros, la velocidad angular en sus llantas es de... Bien, ya cuando me dice uniforme es movimiento circular uniforme, ¿no? Me da la distancia, 40 metros, me da el tiempo, 5 segundos, me da el radio, 0,4 metros. Me preguntan, la velocidad angular es de... ¿Qué tengo que hacer ahí primero, jóvenes? puedo utilizar la fórmula de velocidad es igual a radio sobre velocidad angular. No sobre, Ah, me equivoqué. ya me parecía raro. Radio por velocidad angular. Ok. Despejo velocidad angular va a ser igual a la velocidad sobre el radio. Pero aún no tengo velocidad. 8 metros por segundo cuadrado. Bien. Pero yo recuerdo que la velocidad era igual a la distancia sobre el tiempo dividido el radio. Va a ser igual a 40 metros sobre los 5 segundos y todo eso dividido entre el radio. 0,4 metros.
Velocidad angular va a ser igual. A 20 radianes, inciso B sería. 20 radianes por segundo. Inciso B. Bien. Si se fijan, nada más a recordar esta formulita. Y bueno, ya sería demasiado si no se recordaran a qué es igual la velocidad. Distancia sobre el tiempo. Está sencillo, ¿no, jóvenes? Bien, veamos qué más podemos hacer. Bien, jóvenes, a ver. ¿Cómo procedemos ahí? ¿Cómo? Tengo el lanzamiento de una partícula con un ángulo de 30 grados. Tiene una velocidad de 40 metros por segundo. Me están preguntando el tiempo de vuelo. Creo que ya lo hicimos este. Bueno, pues se puede hacer por lógica o se puede hacer por fórmula. Pero sería Bien. Lo primero que tenemos que saber es lo siguiente. Me están preguntando el tiempo de vuelo. El tiempo de vuelo. El tiempo de vuelo va a ser igual al tiempo de subida más el tiempo de bajada. ¿De acuerdo? Ahora, si se recuerdan, hay una fórmula que directamente ya... ¿Se acuerdan de la distancia máxima? sería 2 por velocidad. Ok, también hay un tiempo de vuelo. A eso iba. Tiempo de vuelo. 2 por velocidad. ¿Seno o coseno? Solo por 2. A ver, de nuevo se pierde tu audio.
Tiene razón que es la misma fórmula, solo que es por 2. ¿Ya? ¿Cuál es la fórmula? Ahí sería, dicen, multiplicado por el seno del ángulo, todo dividido por la gravedad. Bien. ¿Pero esto es al cuadrado, no? No, no. ¿Seguro? ¿No era velocidad inicial al cuadrado por seno 2 por ángulo entre gravedad? A ver, veo mucha confusión en las líneas. Fuerza igual a masa por aceleración. Ya, fíjense por favor, jóvenes, acá. Esto es un print screen del texto. Tiempo de caída es igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo dividido entre la gravedad. Tiempo de caída. El tiempo de subida es igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo sobre la gravedad. Es exactamente la misma fórmula. ¿Recuerdan que les dije que el tiempo de subida era igual al tiempo de bajada? Bueno, el tiempo de subida es la velocidad inicial por el seno del ángulo dividido entre la gravedad, que va a ser igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo dividido entre la gravedad. Ahora, fíjense, tiempo total, tiempo de vuelo o tiempo de permanencia en el aire, ¿de acuerdo? Ustedes lo van a pillar en la pregunta con cualquiera de estos sinónimos. Entonces, el tiempo de vuelo va a ser igual a 2 veces la velocidad inicial por el seno del ángulo dividido entre la gravedad. Vamos a poner esto acá como recordatorio. ¿De acuerdo? Siempre que duden, jóvenes, vuelvan al texto. Siempre. ¿Ok? Entonces, de acá lo único que me queda es reemplazar porque ya está despejada la fórmula. Tiempo de vuelo va a ser igual. 2 por velocidad inicial. ¿Cuánto era la velocidad inicial? 40 40. 40 metros por segundo. ¿Por cuánto es el seno de 30 grados? 0.5. Bien. Vamos a poner acá. Seno de 30 grados, 0,5. Un medio. O un medio.
La gravedad, 10 metros por segundo cuadrado. Bien, aquí yo lo puedo dejar como 0,5 o un medio. ¿De acuerdo? De cualquier de las dos formas es la correcta. Sin embargo, para efectos de cálculo, yo lo puedo dejar como fracción. Porque recuerden que ustedes en el examen no van a tener calculadora. Entonces yo voy a tener así, 2 por 40 metros sobre segundo cuadrado, perdón, sobre segundo por un medio. Este 2 con este 2 se va a ir y me va a quedar 40 dividido entre 10 metros sobre segundo cuadrado. Este 0 con este 0 se va a ir y el tiempo de vuelo va a ser igual a 4 segundos. Metro con metro se va a ir, cuadrado con el segundo y lo único que me va a quedar es segundo. Ahora, si no se recordaran esta fórmula de acá, ustedes todavía pueden tener el tiempo de subida, velocidad inicial, por el seno del ángulo dividido entre la gravedad. Es lo mismo. ¿De acuerdo? Reemplazan todo. Esto sigue siendo 40. Esto va a ser 0,5. Y esto va a ser 10. ¿Sí? 40 por 0,5 es 20. Dividido entre 10. Tiempo de subida, 2 segundos. Tiempo de vuelo es igual a 2 veces el tiempo de subida. Exactamente lo mismo. Por cualquiera de las dos formas está bien. Solo deben recordarse lo siguiente. Tiempo de vuelo, TS más TB. ¿De acuerdo? Bien. Este ya lo hicimos. A ver, vamos a ir distrayéndonos un poco.
Inciso D. La D. La D. La atmósfera. Atmósfera. Correcto. La atmósfera. Y la pregunta 41. Inciso D. También inciso D. ¿Todos están de acuerdo? Sí. Sí. ¿Por qué no se puede comprimir el agua? ¿Por qué no se puede comprimir el agua? ¿Es en serio? ¿Alguien le quiere responder a su compañero por qué el agua no es compresible? Porque sí. No, básicamente el agua, a ver, salgámonos un poquito de la materia física. ¿Cuál es la composición química del agua? H2O. H2O. Estos son componentes que tienen una estructura molecular definida, ¿cierto? Creo que es así. Esta composición definida, esta calidad de los elementos en los cuales está presente y las cantidades, esta estructura molecular de este compuesto, ¿sí? Esa estructura molecular no se ve afectada por la presión, ¿de acuerdo? No existe ningún cambio físico en estas partículas por efecto de la presión. Yo puedo aplicarle un millón de newton y no voy a lograr comprimir esta molécula. Estoy hablando de solamente una molécula. No estoy hablando de un litro, nada, ni un centímetro cúbico de agua. Esto no sucede en los gases. En los gases sí son compresibles porque su estructura molecular está directamente afectada por la presión, además de la temperatura.
42. Bien. La pregunta 42, jóvenes, a ver, por favor, entonces. Principio de Pascal. Principio de Pascal. Correcto. A ver, ¿qué dice el principio de Arquímedes? Solo como recordatorio, no es parte de la pregunta. ¿Alguien se recuerda qué dice el principio de Arquímedes? ¿Qué dice el principio de Arquímedes, jóvenes? Si un cuerpo está parcialmente o totalmente sumergido en un fluido, este ejerce una fuerza hacia arriba sobre el cuerpo igual al peso del fluido desplazado por un cuerpo. Bien. Excelente. ¿Y qué dice el principio de Torricelli? ¿Recuerdan? ¿Qué dice el teorema de Torricelli, jóvenes? Bien. Una pregunta para su examen, entonces. Ya sé qué voy a preguntarle. Bien, esta pregunta ya se la he hecho varias veces. Vamos a ver su capacidad de repetición. Adimensional. La de Inciso D. Bien. A ver, otra más difícil para ustedes, jóvenes.
Pregunta número 55. Sería impulso. 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 Bien. Pregunta número 57. Un cuerpo tiene una potencia de 100 watts y recorre una distancia de 50 metros en 5 segundos. ¿Qué fuerza se aplica sobre él? 10. ¿Ya? ¿Cómo lo resolviste? Al ojo. ¿Alguien tiene una explicación más profesional? ¿Qué era igual potencia? A velocidad por fuera. Se despeja fuerza, reemplaza y te queda 100 dividido entre 10. Trabajo sobre tiempo. ¿A qué era igual la potencia? ¿Cuál es la fórmula de la potencia? Trabajo sobre tiempo. Trabajo sobre el tiempo. Sí. Pero aquí no tengo fuerza El trabajo es todavía. igual a la, el trabajo es igual a la fuerza por distancia. Bien. Potencia es igual al trabajo sobre el tiempo. Y el trabajo es igual a fuerza por distancia. Todo eso dividido entre el tiempo. Necesito encontrar la fuerza. Despejo fuerza es igual a la potencia por el tiempo dividido distancia. Fuerza va a ser igual a los 100 watts por 5 dividido 50 metros. 0,0, 5,5, fuerza es igual a 10 newton. Pregunta para ustedes, jóvenes, ¿por qué no puede ser dinas? Porque son diferentes unidades. Sí,
Para que sean dinas o me lo haya tirado a dinas, debería haberme dado las unidades en el CGS. Centímetro, gramo, segundo. Bien. Bien, jóvenes. Los veo bien preparados para este examen. ¿Cuál sería la 65? Bien. Tu compañero pregunta cuál es la respuesta correcta de la pregunta número 65. ¿Qué necesitan saber para responder esta pregunta? La altura. La altura. ¿La altura de quién? La altura de la superficie. Bien. A ver, las opciones son Santa Cruz, Cochabamba y La Paz. Yo sé que La Paz, bueno, van a disculpar mi dibujo. La Paz es algo así, ¿no? Cochabamba es algo así y Santa Cruz está por ahí abajo. Esto es LP, esto es CBBA y esto es el poderoso Santa Cruz. Aquí tengo la atmósfera. Y la pregunta es, ¿en qué departamento existe mayor presión atmosférica? Santa Cruz. En Santa Cruz. En Santa Cruz existe la mayor presión atmosférica. Esto está a 3.600 metros. Cochabamba, ¿qué altura está? ¿500? ¿Qué altura sobre el nivel del mar tiene Cochabamba? 2400, creo. 558. Ya, 500. Santa Cruz, ¿a qué altura está? 350, 360, algo así. 300. 300 metros sobre el nivel del mar. Entonces, esta altura ¿sí? hace que esta presión atmosférica sea mayor sobre Santa Cruz. Esa es la respuesta técnica para esto. ¿Quedó claro, compañero? Sí. Bien.
La 60. ¿Qué número decís, perdón? 60. Tu compañero quiere saber cuál es la respuesta correcta de la pregunta número 60. Trabajo realizado por una fuerza paralela al desplazamiento se define como. Cric, cric. La de fuerza por energía. A ver, su compañero dice que es el inciso D. ¿Ustedes qué opinan? La A, fuerza por velocidad. Otro compañero dice que es el inciso A. ¿No sería la fórmula de trabajo? Ninguno. Fuerza por distancia. Bien. Para que no adivinen, jóvenes, tienen que recordar a qué es igual el trabajo. Fuerza por desplazamiento. Fuerza por desplazamiento. Fuerza por distancia. ¿En qué inciso ven esa definición? Ninguna. En ninguna. Pues jóvenes. Yo he visto en algunos bancos que dice fuerza por energía también. Mienten. Aquí tenés la fórmula. Saque usted su propia conclusión. Bien, jóvenes. Vamos bien. Los veo, no les digo al 100%, pero sí por lo menos un 90%. Los veo dudar en algunas preguntas, sobre todo cuando son relacionadas a fórmulas. Las fórmulas, yo sé que para ustedes futuros ingenieros, o sea, los ingenieros no somos personas que tengan memoria, los ingenieros lo que somos personas que razonan, ¿de acuerdo? Pero les pido un esfuerzo, repasen el texto, vean la fórmula, apréndansela, tienen que recitarlas como el Padre Nuestro, así las tienen que conocer, al detalle, ¿de acuerdo? Eso yo estoy notando que les está faltando, conocer bien la fórmula, ¿de acuerdo? Repasen de nuevo, jóvenes, están a tiempo, tienen mucho tiempo todavía, es casi una semana, ¿sí? Que tienen para su examen, ¿de acuerdo? Eso le iba a Pasado preguntar. mañana. Es pasado mañana. ¿Cómo pasó mañana? Primero O de ya marzo. cambiaron. No era el 1 de marzo. Yo tengo que es, a no ser que
El cronograma. ¿Cuándo lo tiene usted anotado que va a ser el último examen para nosotros, M001? Yo lo tengo el 1 de marzo que dan examen ustedes. El 1, 2 y 3 de marzo. Por eso les decía, claro. Ah, no, miércoles, claro. Claro, pasado mañana, miércoles. Empiezan miércoles, jueves y viernes ustedes. Hubiera jurado que lo tenía el 5, perdón, el 6. No, ¿dónde iba a cambiar? 6. Yo lo tengo, bueno, cuando empezamos la materia, eran 6, 7 y 8 que daban examen ustedes. Bueno, no, ya no tienen tanto margen. Ok. Bien, jóvenes, entonces seguimos mañana. Como les digo, repasen, estudien, practiquen. Si lo ven el ejercicio sencillo, vuélvanlo a hacer. El mismo, exactamente igual. Re- Y, y ustedes en su cabeza digan, hago esto por esto, hago esto por esto, esto me lleva a esto. Es la única forma en la cual ustedes lo capten, ¿de acuerdo? De memoria, muy poco. Y esos que dicen a ojo, es como tirar una moneda. Pueden acertar como se pueden equivocar, ¿de acuerdo? Bien, jóvenes. Nos vemos mañana, la última clase. Saludos, Alice. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, Licen. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Aló, chao. Te va a aplazar.